¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Quién ganó ayer las elecciones? ¿Qué es lo que realmente se ganó ayer domingo 10 de noviembre? ¿Qué ha cambiado tras las elecciones de hace 6 meses y medio? En fin, muchas cuestiones, muchas dudas y pocas respuestas. La más sonada de lo acontecido ayer la encontrábamos esta misma mañana con la dimisión de Albert Rivera tras el desplome de su partido. Alguien dimite, dicen algunos, tras la situación política en la que nos encontramos. Entre tanto, aquí en Navarra algo ha cambiado respecto a abril. La voz del soberanismo, la voz del independentismo, se fija en la representación de la comunidad foral en el Congreso con la irrupción de EH Bildu a costa del PSN. ¿Cómo cabe leer esto en clave política aquí en Navarra? Vamos a intentarlo. Comenzamos, por tanto, este programa de análisis de las elecciones de ayer, 10 de noviembre, segundas elecciones generales en lo que llevamos de año y muchas cosas por comentar. Así que paso a presentarles a las personas que nos acompañan en el análisis de esta noche. Rubén Auza, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gabón. Saludamos también a Juan Mari Sánchez Prieto. Juan Mari, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación. Carlos Barrera también nos acompaña en esta mesa de análisis. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y a Josécho Berien, también otro de nuestros habituales para analizar las cuestiones fundamentalmente políticas. Josécho, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ricardo, encantado. Bien, pues antes que nada, antes de entrar un poquito en harina y en algunas de las cuestiones que ya a lo largo del día hemos podido ver, sucediendo lo que aconteció ayer por la noche. ¿Ahora qué? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. A partir de ahora, ¿qué es lo que cabe esperar? Os pido una breve reflexión, que supongo que la habréis tenido a lo largo de las últimas horas. Juan Mari, empezamos contigo. ¿Ahora qué? Sí. Pues ahora hay que ser conscientes de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado y quizá cambiar las actitudes, ¿no? Yo diría que no es normal que un país como el nuestro en 4 años pues lleve ya 4 elecciones. Y yo creo que eso responde a una percepción ciudadana de que los políticos se han desentendido de su papel fundamental, que es trabajar por la ciudadanía, por resolver los problemas de la gente, y están centrados en sí mismos. Hay un cortoplacismo que no mira más allá de las próximas elecciones, y como nos vayamos acostumbrando a que hay elecciones cada nada, entonces es evidente que eso está produciendo pues un deterioro del país y también quizá un desgaste innecesario de nuestra democracia. Yo creo que la conclusión de ayer es que esas elecciones se podrían haber evitado, porque a efectos de lo que la gente espera, que es la formación de un gobierno, las mismas dificultades que había ayer son mayores hoy. Y por tanto, quizá lo que hay que cambiar es la actitud. Rubén, adelante. Sí, bueno, yo creo que parece claro que hay que cambiar la cultura política de nuestra sociedad. O sea, hay que acostumbrarse a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, a saber que ya no va a haber mayorías fáciles y absolutas por parte de ningún partido. Y bueno, hay que cambiar ese sentir de una cultura política de lo común, ¿no? De que al final los políticos están aquí para hacernos un poquito más fácil la vida y no para complicarla, ¿no? Cambiar la cultura política, Josécho. Sí, yo creo que hay una sincronía, es decir, como diferentes tiempos un poco entre la sociedad política, es decir, los partidos políticos, y por otra parte la sociedad civil, es decir, lo que la gente piensa, los cambios que hay, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los partidos políticos deben un poco acostumbrarse a ver que ha habido pues una mutación del sistema un poco bipartidista, que tenemos una situación un poco distinta, aunque quizás parece que estamos volviendo un poquito atrás también, ¿no? En eso, ya lo veremos luego, pero yo creo que sería bueno por parte de los líderes políticos en cambiar el chip y decir, hay que hablar, hay que negociar, como decía un poco Juan Mari,
hay que cambiar la actitud, es decir, ya no somos 2, somos 4 y aquí hay que tomar decisiones un poco colegiadas. Fíjate, entraremos, por supuesto, a analizar todas estas cuestiones. Carlos, se decía, se ha venido diciendo en los últimos años, fin del bipartidismo, fin del Partido Popular, fin del Partido Socialista como partidos hegemónicos. Ahora las cuestiones son entre 4, si no entre 5, pero la cuestión en esencia sigue siendo la misma, Carlos. Hay 2 bloques, izquierda-derecha. Y se ha podido ver en los programas de análisis que hubo anoche, en el que al final siempre se ponían en marcha esos pactómetros o esos instrumentos para decir, bueno, ¿quién está en el bloque de la izquierda? Sumamos a este sí o no, bloque de la derecha a estos otros. Se puede hablar de bloques y por lo tanto ahí lo peligroso con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora es que esos bloques sean como 2 burbujas que sean incapaces de comunicarse entre sí. Yo creo que ahí es precisamente donde hay un reto. Cierto que hay un cierto bloquismo, permítaseme el palabra que acabo de pronunciar. Dos frentes. Que ha sido propiciado por muchas circunstancias y que de alguna manera hay que intentar acabar con él para fomentar esa nueva cultura de la que aquí estábamos hablando. Y fijaros que hace unos cuantos años, tampoco muchos en el tiempo, ¿verdad? 13, pueden ser, irrumpió un partido de corte en apariencia centrista que buscaba al centro, el partido de Ciudadanos de Albert Rivera, hoy descompuesto a la vista de los datos y que nos ha llevado a la dimisión de su cabeza visible, de su impulsor, de Albert Rivera. ¿Os ha sorprendido o no la dimisión de Rivera? No, a mí en absoluto. Dado el tenor de lo que dijo anoche, cabía esperar que quisiera pronunciar la palabra dimisión, pero no digamos, ante todo el público con la televisión en abierto, sino ante el círculo cerrado de los órganos ejecutivos del partido, pero se dejaba entrever que iba a tomar una decisión, sobre todo por la argumentación que había empleado, que no soy como otros líderes políticos, que era también una cierta referencia a otros rivales que estaban ahí o que siguen estando en liza. Juan Mari, no sé si vas a apuntar. No, hombre, más que se ha sorprendido la dimisión, que sí, ha sorprendido, porque en este país nadie dimite, que alguien dimita, bueno, realmente es algo saludable. Sí. Otra cosa es porque se ha visto forzado a dimitir y si era esperable esa catombe de Ciudadanos, esa es otra pregunta distinta. Yo creo que tiene, bueno, si quieres que lo entramos luego. ahora, sí, vamos a entrar ahora, Juan Mari, porque sí que me gustaría recordar, echar sobre la mesa lo que ha dicho Albert Rivera esta misma mañana. No ha querido perder mucho más el tiempo y ha sido lo primero que ha hecho prácticamente a media mañana cuando salía en rueda de prensa y anunciaba la dimisión. No sabemos si hay vuelta atrás o no, eso también ha quedado un poco en el aire, el hecho de que abandona la política, sí, pero no sabemos si hasta cuándo o de manera definitiva. El caso es que Albert Rivera pone fin, de momento, hasta nueva orden, habrá que decir, a su actividad política y pública. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Y alguien que cada día se sentía orgulloso y feliz de entrar por la puerta del Congreso no puede asumir ser diputado en un Congreso solo por una nómina. Es que dejo la política, dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Hay que seguir soñando, hay que seguir disfrutando, hay que seguir con ganas y hay que ser feliz. Y si bien la política para mí lo ha sido todo durante estos años, la vida es mucho más que la política. Bueno, pues estas eran las palabras de Albert Rivera esta misma mañana. Decía una cosa que siempre ha sido también un común denominador en la calle, es decir, alguien accede a la política por vocación o accede, como apuntaba o deslizaba el señor Rivera, por tener una nómina. ¿Cuál es vuestra impresión acerca de esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que parte de la crisis política que atravesamos, la crisis de representatividad, tiene que ver con un fenómeno que desde los años al menos 90 se ha instalado en la democracia española, y es que han aflorado ya una generación de políticos, y se puede aplicar a los partidos de derecha y de izquierda,
que solo saben de política, es decir, que no han tenido otro conocimiento profesional que la política. Han empezado pegando carteles en las juventudes, de ahí concejal, y algunos de los líderes que ahora estamos comentando responden a ese perfil. Posiblemente Rivera no era ese caso, y posiblemente él es el que había introducido en el discurso español el debate de la regeneración, también entendido de esa manera, porque una clase política que se alimenta a sí misma y que se reproduce, como había sucedido en el Partido Socialista, en el Partido Popular preferentemente, hace que la corrupción sea algo mucho más fácil y endémico. Y ese es el discurso precisamente que había manejado Rivera, y haciendo también de Ciudadanos un nuevo partido y una nueva política que se alimentaba de gentes procedentes de la sociedad civil. Y eso fue parte del éxito de Ciudadanos. ¿Por qué de ahí hemos pasado muy poco tiempo a lo que hemos presenciado anoche? Es otra cuestión. Es otra cuestión. En cualquier caso, por no monopolizar el debate única y exclusivamente en Rivera, que sí que es verdad que ha sido el campanazo un poco de la jornada postelectoral, vamos al detalle de lo que ocurrió ayer en España. Es decir, veníamos a estas elecciones con el ánimo de desbloquear una situación política imposible a la vista de los acontecimientos desde el 28 de abril, pero nos encontramos con una situación muy parecida. Ya no voy a entrar en el detalle de los partidos que han ascendido, de los que han descendido, como es el caso de Rivera, y los porqués. Vamos a entrar un poquito en el detalle de la situación. Es decir, estamos en una situación muy similar. Rubén, ¿crees que esto nos podía abocar a unas nuevas elecciones, a unas terceras elecciones generales, sí o no? Bueno, desde luego todo es posible y de hecho, a mi modo de entender, era difícil llegar a estas segundas, pero desde luego en política nunca hay nada cerrado, ¿no? Creo que en esta ocasión va a ser difícil. Creo que unas terceras elecciones darían el espaldarazo final a Vox y es algo que a nadie le interesa. Y entonces creo que el acuerdo vía abstenciones, vía unos posibles apoyos de gobierno terminará existiendo. Pero bueno, esto al final en política nunca se sabe y los partidos pues, en determinados momentos toman decisiones que desde fuera no se entienden. Secretario de Organización del Partido Socialista, José Cho, ya ha dicho, bueno, en principio que el Partido Socialista ya va a entablar una ronda de contactos con los partidos políticos, sí que es verdad, y ha remarcado que todos aquellos que cumplan con el orden constitucional. ¿Hay algunos que no cumplen con el orden constitucional en estos momentos? Estricto sensu, quien menos cumpliría con el orden constitucional, por lo menos en su forma de expresión, sería Vox, ¿no? Y luego pues puedes hacer todavía más, en fin, ¿no? Ver hasta qué punto cumplen programas, etcétera, los independentistas, etcétera, y luego pues en fin, nacionalistas. Pero bueno, yo creo ¿Los números dan para hacer combinaciones o no? Los números dan para hacer muchas combinaciones. El problema no está tanto en la aritmética política, sino, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? En la actitud un poco que se genera ahí. Hasta ahora hemos tenido un poco la tentación de hacer pasar al otro por el rasero que yo diseño de alguna manera políticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha roto, es decir, debemos verificar empíricamente que eso no tiene razón de ser, es decir, no funciona, no se acepta, ha sido falseado, ¿no? Entonces, si eso es así, tenemos que asumir, ponernos un poco en el lugar del otro y ver cuál es, vamos a decir, un programa de mínimos que podamos hacer, es decir, qué es lo mínimo que nos une a todos los que estamos aquí y mientras no lleguemos a esos mínimos no nos levantamos de la silla. ¿Acuerdo programático, por ejemplo? Sí, que es una fórmula que se ha implantado aquí en Navarra y que partidos como Unidas Podemos sí que exhortaban a exportar hacia la capital de España. Por ejemplo, yo creo que se han cometido unos errores. El primer error yo le achacaría a Sánchez, ¿no? Es decir, la convocatoria de estas elecciones, en principio, según los números, ya vosotros tenéis aquí los números y comentaremos más en detalle, no ha resuelto nada en principio, ¿no? Es decir, ha sido un error. El calentón catalán. Detrás del calentón catalán está un poco toda la cuestión luego que ha empujado a Vox, etcétera, ¿no? Toda la cuestión esa de los extremos que se tocan, uno hace una declaración y luego surge desde el otro otra reacción, etcétera, ¿no?
pero habrá que ver un poco qué continuidad también tiene un poco esto, ¿no? Y yo creo que a pesar del error que ha cometido o que cometió Sánchez con la convocatoria de las elecciones, sin embargo sigue siendo el actor nodal para articular una mayoría de gobierno. Curiosamente y paradójicamente, ¿no? Yo creo que hay una cuestión previa al programa y que tiene que ver, digamos, con lo que decíamos al principio del cambio de actitud. Paradójicamente, tenemos líderes jóvenes, con el perfil que antes decíamos, quizá de poca consistencia, sin particularizar, y que paradójicamente están generando unos hiperliderazgos que no conocíamos. Es decir, en la práctica son líderes que se están comportando, en la práctica, con una visión del poder incapaz de compartirlo, incapaz de concebir también una limitación a ese poder. Y no habríamos llegado a estas elecciones si el líder del partido más votado, que sigue siendo el mismo, el Partido Socialista, no hubiera planteado pues, prácticamente una investidura por aclamación. Cuando en un régimen como el nuestro no hay ya dos partidos y mayorías absolutas, y se está muy lejos de una mayoría absoluta, es obvio que hay que negociar, y que hay que negociar un gobierno que se entiende de entrada que puede ser de coalición. Que no se conciba esa posibilidad y que se siga funcionando mentalmente con la misma idea de que cuando estaba a 2 o 3 escaños de una mayoría absoluta y que se podía plantear pues, que un partido se abstuviera, es algo que realmente es inconcebible. Por tanto, si antes no se está dispuesto a compartir y, porque así lo han querido los ciudadanos, a limitar el propio poder que tendría un partido monocolor en un gobierno, pues entonces será muy difícil que podamos hablar de programas. Porque si admitimos eso, entonces ya hay posibilidades distintas. Pero ¿y cuál es esta sensación, este análisis que estáis realizando? ¿Lo veis posible? Es decir, quien nos esté escuchando, que sea político, que tenga capacidad de algo, y os esté escuchando, por ejemplo, ¿entendéis que esto lo puede llevar a la práctica y puede decir, bueno, pues sí, igual es el momento ya de ponerse las pilas en este sentido, ¿no?, que apuntaba Juan Mari? Yo diría que aunque solo fuera por, por vergüenza torera, como se dice en el lenguaje coloquial, deberían ponerse a ello. E incluso, el primer caso que hemos comentado, la dimisión de Albert Rivera, me parece un paso positivo en ese aspecto, porque creo que quien se tiene que poner al frente de la manifestación, esta manifestación que aquí estamos pidiendo de un mayor espíritu cívico, etcétera, son los propios líderes políticos, porque luego si no ocurre lo que los votantes o las masas de esos partidos cuando se congregan pues lanzan gritos como aquel, no de estas elecciones sino de las anteriores, con Rivera no, trazando esas líneas rojas, o con otros gritos similares, con esas líneas rojas que han sido las bases del bloqueo, de estos bloqueos que se han ido produciendo, ¿no? Y si los líderes dan pábulo, digamos, a que sí, a animar a las masas a que sean radicales, pues luego van a estar menos legitimados, entre comillas, ante sus bases para tratar de trazar esos acuerdos. Por lo tanto, deben dar un paso adelante, y por eso el de Rivera me parece bien, saliéndose del mapa, y que otros también tengan una mayor flexibilidad, ¿no? Incluso lo que ayer Casado dijo, bueno, a ver qué plantea Sánchez, dijo casi textual, que os recuerdo. De momento lo que ha planteado hoy es que no a una gran coalición. Ya, eso lo ha querido dejar claro. Es una primera posición. En toda negociación política siempre hay una primera posición que de partida es como es. Luego habrá que ver acontecimientos, pero al menos decir, bueno, a ver qué plantea, al menos escuchar, tener esa disposición de escucha. Pues quiero ver algunos aspectos positivos, pues algunos pequeños ejemplos que deben ser ellos mismos los primeros en darse cuenta, aunque sea por vergüenza torera, como digo. Parece que escuchemos lo que decía el secretario de Organización del Socialista, José Luis Ábalos, esta misma mañana. Lo decía en rueda de prensa después de la ejecutiva de su partido. Decía esto. Sabemos las posibilidades y en función de eso pues ya se articulará el proceso para, como le digo, en lo antes posible tener un gobierno para España. Creemos, obviamente, que esa es la responsabilidad como partido que ha ganado las elecciones, pero además como partido que, digamos, se sitúa en una posición
que permite la convergencia de otras formaciones políticas, porque el espacio de la moderación, de la centralidad política, se nos ha reservado en exclusiva al Partido Socialista. Se habló mucho en la campaña de desbloquear, no sabemos lo que van a hacer los bloqueadores, pero en este caso tienen una nueva oportunidad, porque tampoco tienen ninguna otra alternativa. Bueno, esas son las palabras de Ábalos. No sé si hay alternativas, ¿no? Yo creo que no es salir del discurso anterior. Yo creo que una actitud de no admitir la posibilidad de formar un gobierno de coalición, un pacto a derecha o izquierda para asegurar un gobierno estable cuando se está muy lejos de esa mayoría, es bloquear también el proceso, porque la iniciativa tienes que tomar tú, cuando efectivamente, posiblemente por ti pasan las combinaciones mayores. Y cuando comentabas antes, el único límite para hablar, el orden constitucional, aquí está pasando algo que quizá con perspectiva tenemos que poner sobre la mesa en la política española en los últimos años. Si desde la transición, incluso hasta hoy, una manera de entender la política no es ya izquierda, derecha, arriba, abajo, también es planteamientos reformistas sobre lo que es la Constitución del 78, el espíritu del 78, pues se quiere decir, o planteamientos rupturistas que ya existieron en la transición. Nos hemos ido desplazando, y también por el cambio generacional, hacia posiciones rupturistas. Las elecciones de ayer han potenciado mucho lo que ha sido actitudes en los líderes y en los partidos. La gente que vota tiene otras motivaciones. Rupturistas, tan rupturista es Vox respecto a lo que es, por ejemplo, el pacto constitucional, democracia, autonomía, como es Podemos, en sus orígenes también, no ya como discurso antisistema, sino también planteando, cuestionando otro pacto fundamental, el de democracia y monarquía, y volviendo sobre lo que sería una profundización de la democracia por vía republicana, como es la radicalización misma de los nacionalismos, que si no os acordamos hace mucho llamábamos moderados y democráticos, y ahora ya no distinguimos entre nacionalismo, secesionismo, independentismo. Eso evidentemente es rupturista respecto al planteamiento del 78. Por tanto, si analizamos así los resultados y si somos conscientes de que es un momento importante también en el cambio de la cultura política española y que quizá hay que plantear pues, cambios también constitucionales, ¿quiénes hoy defienden la reforma con el hundimiento de Ciudadanos? Pues posiblemente PP y el PSOE. Por lo cual, si eso pasara incluso por un replanteamiento de una reforma constitucional en algunos supuestos, necesariamente van a tener que entenderse esos partidos. Y de los resultados de ayer, a mí la cuestión más tranquilizante es que, como se ha sabido, para una reforma constitucional se necesita una mayoría cualificada, 3/5. Y esos son 210 diputados, sobre 350. Bueno, al menos todavía la suma de PSOE y PP, y si ponemos ahí a Navarra Suma o a Ciudadanos, lo hace posible. Más allá de la fórmula que se termine poniendo sobre la mesa, la Gran Coalición parece muy alejada, sea un gobierno progresista, si alguna vez entendemos quiénes son los progresistas y quiénes no lo son. En cualquier caso, si queremos mirar un poquito con luces más largas y salir del cortoplacismo, tendremos que acometer ya, de alguna manera, el debate previo sobre la reforma de la Constitución. Y eso necesariamente lo va a tener que hacer Partido Socialista y Partido Popular. Y por tanto vamos a empezar a preocuparnos de verdad en las cosas que son importantes para el país y para la gente. Rubén. Yo no sé si es por la edad, que tampoco es que me diferencie mucho, pero un poquito sí. Yo creo que hay un problema con la Constitución y es la ausencia de su reforma. Se ha convertido en un libro sagrado, ¿no? A lo largo de muchos años. Y ahora ha sido ahora es patrimonio de una parte de la política española. Y creo que eso es un error porque realmente ninguno defiende la Constitución. O sea, cada uno hace su lectura de la Constitución. La Constitución dice muchas cosas, dice una y la contraria, ¿no? Dice que España es una nación de nacionalidades y regiones, que el término nacionalidades está metido ahí un poco con calzador, ¿no? Realmente hay muchas lecturas de la Constitución, cada uno tiene las suyas, no se ha querido en ningún momento reformar más que cuando ha interesado desde la Unión Europea, y eso en el fondo también genera unas ciertas dinámicas de rechazo
en la juventud o en la gente que es más joven, que no ha tenido la oportunidad de votar o de participar en el desarrollo de esa Constitución, y que yo creo que ha generado, digamos, también un cierto inmovilismo por parte de esos partidos que venían desde la transición, y que realmente los nuevos partidos trataban de movilizar, cada uno desde su punto de vista, pero querían cambios, ¿no? Esos cambios no se han atendido, esos partidos se han institucionalizado y se han terminado pareciendo bastante a aquellos que venían por detrás, y quizá pues eso también explique la aparición de otros partidos. Josécho. Hombre, por continuar un poco con el tema... Es la reforma de la Constitución una de las cuestiones, a ver quién abre ese melón, eso también hay que decirlo, pero bueno, es una de las cuestiones que podría de alguna manera aliviar la situación actual. Hombre, tocar la Constitución, hablar de la Constitución, pues, en fin, es un tema tabú por una parte, porque ha generado la Constitución pues estos 40 años un poco de paz, bueno, pues de progreso, en fin, parece que estoy hablando aquí de defensor del sistema, ¿no?, actual, ¿no? Pero siempre ha sido de orden, pero yo creo, gracias Juanito, pero yo creo que también quizás el establecer una línea tan determinante un poquito entre la reforma y la ruptura, con ese mismo lenguaje de la transición del 78, yo creo que hace 40 años se plantearon una serie de problemas a los cuales se les dio una salida muy airosa, pero copiar, vamos a decir, cortar y pegar el mismo esquema, además conceptual, de ese momento para solucionar los problemas actuales, quizá no, en fin, yo le veo alguna serie de problemas, ¿no? Porque, ¿por eso claro, hay que reformar la Constitución? Sí, pero quiero decir que reformar la Constitución, sí, es decir, se haga el gobierno que se haga, evidentemente para resolver los problemas que tenemos un poco de convivencia, sobre todo con Cataluña, etcétera, ¿no? Y para no reabrir otros y tal en Euskadi, etcétera, pues evidentemente habrá que reformar la Constitución. Pero lo que yo quiero plantear un poco es que esa especie de buscar la coalición de grupos que en principio ideológicamente son distintos y que es bueno que mantengan un poco posiciones diferentes. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania han pactado, ya conocéis, el partido, los cristianodemócratas, los conservadores, con los socialdemócratas. Pero esto ha supuesto un hundimiento para los dos, sobre todo para la izquierda. Pero un hundimiento enorme, es decir, la socialdemocracia alemana hoy prácticamente se ha hippianizado, ha desaparecido, se estudia en los museos. Ha sido suplantada políticamente por los verdes, por la izquierda, por ejemplo, de la antigua República Democrática Alemana, etc. Entonces quiero decir que llevar a cabo una serie de reformas en un momento requiere también nuevos modelos. Ahora bien, dicho eso, yo creo que es muy importante tanto con quién se haga, es decir, el PSOE actúa como el imán en torno al cual va a bascular un poco el gobierno. Pero vaya hacia la izquierda o vaya hacia la derecha, unos y otros van a tener que adaptar y adoptar una serie de mínimo común denominador en el cual tiene que estar el respeto a un orden. Hablabas, eres un hombre de orden y tal. Tiene que haber un cierto orden para funcionar, etcétera, saber dónde están un poco los límites, etcétera, ¿no? Pero ¿y dónde está? Claro, es que esa es la gran pregunta, ¿dónde están los límites, ¿no? Bueno, los límites están, pues, por ejemplo, efectivamente, en aceptar una serie de instituciones que están ahí. Primero, la Constitución nos vincula a todos. La monarquía es una institución que está ahí y que nos vincula también a todos. Los ingleses tienen monarquía durante toda la vida, prácticamente lo han tenido, y no hacen cuestión de ello. Es algo que está ahí, etcétera, ¿no? ¿Por qué hacemos nosotros, curiosamente, cuestión de la monarquía y se le cuestiona al rey cuando va a Barcelona, si el rey no ha tenido ningún problema vamos a decir, de credibilidad política? Desde que está, lo ha hecho bien. Carlos, tenemos que cuidar a la publicidad, pero bueno, adelante. No, que la cuestión del orden precisamente es que hay que aterrizar también. Estamos analizando el panorama político que nos ha sobrevenido ahora en noviembre, parecido al de abril, pero con algunas variantes.
y de repente vemos que hay algunas formaciones políticas que, pese a las buenas ideas y buenas intenciones que han salido aquí sobre esta mesa, mucho me temo pues que el mensaje de Vox no va por esa línea, que están envalentonados. El mensaje de los principales partidos independentistas catalanes tampoco va en absoluto por esa vía. Por lo tanto, más que promotores del orden, van a ser agitadores, elementos agitadores de esta legislatura, si no hay unas terceras elecciones dentro de poco, ¿no?, de esta legislatura, más larga, más corta. La pregunta sería cómo intentar reconducir o convencer a esos sectores más proclives a romper ese orden, a entrar dentro de unas vías de entendimiento con el resto de actores políticos. Yo creo que ese es el reto de los principales líderes políticos más tradicionales, pienso yo, intentar captarlos. En una caja de resonancia que distorsiona de alguna manera, ¿no?, quien la hace sonar, y habrá que afinar un poquito más esa música, habrá que decir. Digo yo. Vamos a la publicidad, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a tratar de trasladar los datos recogidos ayer a Navarra, que también los hubo y con novedades. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este programa especial Elecciones que tuvimos ayer, 10 de noviembre, y que nos ha arrojado un panorama, cuando menos con difícil solución a la vista de los resultados. Estábamos analizando en esta mesa de análisis las consecuencias de las elecciones de ayer, y una razón fundamental que nos ha traído también es tratar de entender lo que ocurrió. Y una de las cosas que ocurrieron, de las más sonadas, fue el ascenso de Vox como tercera fuerza en las Cortes españolas. Y esto a consecuencia de un partido, no sabemos si son vasos comunicantes, el hecho de que Vox ascendiera y Ciudadanos se derrumbara por completo hasta el punto de ser un partido prácticamente irrelevante en el Congreso de los Diputados, Josécho. Sí, ha sido una cuestión un poco lo de... lo de Vox, bueno, las estadísticas, la demoscopia pues le daba, en fin, subidas, etcétera, pero los resultados han sido mucho más que esto, ¿no? Pero yo creo que, a mí por lo menos, lo de Vox, un poco las causas, ¿cuáles son un poco las causas que están ahí, ¿no?, realmente, ¿no? Y yo creo que hay un resentimiento de fondo y una cierta indignación que en el 2015, si os acordáis, se canalizó después del 15 de mayo, etcétera, por una especie de neopopulismo de izquierdas, un poco por Podemos, etcétera. Sin embargo, hoy en 2019 esa indignación se ha canalizado más en torno a Vox. Evidentemente ha habido el problema de Cataluña, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que esto está relacionado cuando el neoliberalismo ha propuesto una serie de cuestiones, la globalización, etcétera, que que ha afectado un poco a varias líneas. Por ejemplo, en Estados Unidos a Trump le ha votado masivamente los evangélicos, le ha votado una parte desencantada de la clase obrera, le ha votado gente de raza blanca, sobre todo hombres de clase baja. Y luego, en el caso español y tal, del caso Vox, por ejemplo, la línea es la político-identitaria. Es decir, ha habido un conflicto aquí en torno a la identidad, ha habido una ruptura grande, incluso hemos visto ahora que violentamente en las calles, etcétera, y la indignación está ahí en la calle. Por tanto, yo creo que este aspecto hay que tenerlo un poco, es decir, Vox forma parte de una serie de consecuencias que está de alguna manera creando el propio sistema. Hay una recomposición de las élites, lo que llamaba, por ejemplo, Piketty, ¿no? Decía, hasta ahora el estado de bienestar ha estado funcionando con el, ¿cómo le llamaba? Con la izquierda Brahman, ¿no?
es decir, los socialdemócratas que han organizado un poco la distribución de la renta, etcétera, y luego la derecha mercader. Eso ha fallado y evidentemente hemos tenido varias crisis enlazadas, etcétera, y ha generado toda una serie de indignaciones. Y vemos como oleadas, en el 2015 hubo una y ahora Vox es la otra. ¿Cuál será la siguiente? Yo solo diría también de otra manera, ¿no? Yo creo que Vox ahora mismo representa claramente un nacionalismo español y por tanto el tema de la unidad de la patria está claramente en el eje, todo el tema catalán lo incentiva, pero luego efectivamente está la vertiente populista y por eso yo creo que la Vox, como con antebajos hecho, es posiblemente en España la expresión más clara de un nacionalpopulismo. Pero yo creo que hay que entender las razones de fondo de ese nacionalpopulismo si también queremos ver cuál tiene que ser el desafío y la respuesta democrática. Y es que millones de votantes ya también en España están convencidos, en el marco también pues de la crisis, las consecuencias de la crisis de 2008, etcétera, que el pasado fue mucho mejor que el presente y el presente aún sombrío va a ser mucho mejor que el futuro y por tanto el discurso político, las actitudes terminan proyectándose eso en un presentismo dramático, el aquí, el ahora, el yo y el nosotros primero, que Vox expresa ahora mismo con muchísima claridad, cuando Podemos lo que está preocupado es de revestirse de la Constitución, dar lecciones de Constitución para entrar en un gobierno y evitar precisamente lo que puede ser la pérdida de motricidad de ese malestar canalizado a través de populismo de izquierda. Y esto es algo que yo creo que hay que valorar, porque el discurso de Vox se viste muy bien de eso, pero el malestar de sus votantes tiene también otras raíces. Lo achacaba incluso a Vox la falta de programa, pero yo creo que eso fue reconducido por el propio Abascal. Pudimos ver todos en el debate donde había propuestas muy concretas. ¿Algo que añadir a todo esto? Sí, porque hay una cuestión de la referida a Vox y Ciudadanos. Estamos centrados mucho en Vox, pero sin la caída de Ciudadanos, para ponerla en relación. Y yo quiero poner, digamos, el dedo en una cuestión, porque algunos análisis que he oído desde anoche a hoy, también lo he leído, inciden en que Ciudadanos ha sido uno de los que más ha perdido porque se le ha culpabilizado del bloqueo. Entonces, claro, se le culpabiliza por no haberse prestado a pactar, con su abstención, con el PSOE, o llegando a más, incluso a un gobierno de coalición estable que daban, la suma daba en la anterior legislatura. Pero claro, eso numéricamente no encaja con la pérdida de votos y escaños que ha tenido Ciudadanos, que se han ido fundamentalmente, porque la suma sale así, a Vox y al Partido Popular. Sí, más a Vox. Porque esos votos, esa acusación de bloqueo sería hacia el voto más centrista, más izquierdista de Ciudadanos, que parece que más bien no ha sido así. Por lo tanto, a la hora de analizar, es cierto que Ciudadanos tiene un componente de españolidad forjado en la lucha contra el nacionalismo catalán, que es donde nació Ciudadanos y que ha sido su fuerte durante mucho tiempo, en Cataluña primero y luego también en su abordaje, en su asalto a la esfera nacional, ¿no? Cuando ya se presenta en toda España. Pero yo no acabo de ver esa correlación que han dicho culpa de bloqueo, ¿no? Si se han ido, casi todos los votos se han ido, no al PSOE, el PSOE no ha recogido votos de Ciudadanos. Todo, yo creo que también ha habido claros errores de cálculo por parte de Ciudadanos o de Rivera. Me explico muy brevemente. Sí, porque me gustaría avanzar un poquito hacia Navarra. Sí, muy brevemente. Yo creo que la cuestión es básicamente el paso adelante que quiso dar Rivera y Ciudadanos para liderar el centro derecha en el marco de un PP azotado por la corrupción, fundamentalmente, y habiendo perdido de la credibilidad como partido que sabe gobernar. Esa apuesta yo creo que ha sido arriesgada y de alguna manera errónea, porque eso la ha llevado, digamos, a acentuar un discurso rivalizando pues, con la derecha más dura. Pero también es verdad que en todo el relato que se ha construido posteriormente hay algo de posverdad, cuando se culpabiliza a Ciudadanos de haber fallado esa ocasión. Bueno, está la estrategia por una parte de Ciudadanos, pero en ningún momento en la voluntad del Partido Socialista estuvo el pactar con Rivera ni con Ciudadanos ni dar un paso en ese sentido. Por tanto... Bueno.
Permitidme, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Me gustaría hablar de los datos en Navarra, de lo que se jugaba, lo que estaba en juego ayer en Navarra, que eran 5, sí, Josécho. Tiene todos los datos, Rubén. Sin duda, sin duda. Ayer, Rubén, estaban en juego 5 diputados y 4 senadores. En el Senado los cambios fueron, no hubo mínimo, o sea, no hubo cambios prácticamente en el color, sí en los puestos que uno ocupa al Senado, pero bueno, Navarra suma 3 senadores, 1 para el Partido Socialista, pero sí en el Congreso de los Diputados, en la Cámara, digamos, más visible de cara a hacer valer los intereses de Navarra, allí sí que hubo cambios. Ya no hay 3 fuerzas, sino 4. Sí, bueno, ya lo aventuramos en la oportunidad que estuve de estar aquí hace mes y medio, que era la posibilidad más evidente, ¿no? Había mantenido el PSOE 2 escaños con una diferencia de apenas 400 votos respecto en esa lucha con Bildu, PSOE-Bildu, y claro, dentro de la exacerbación de los nacionalismos, tanto español como los nacionalistas periféricos, que ha habido en los últimos meses, pues bueno, era un escaño difícil a mantener por parte del PSOE, ¿no? También el PSOE, a repetir elecciones, ha perdido el punto de la ilusión quizá que hubo en las primeras, ¿no? Ahí yo creo que Sánchez recogió cierta ilusión por parte de la izquierda, también un poco en esa lucha contra un Vox que ya empezaba a emerger, y bueno, y luego lo que tenemos en Navarra realmente es un poco lo que ha sucedido en España. Solo hubo dos partidos que crecieron, que fueron Bildu y Vox. Lo de el crecimiento de Vox, que ha subido 1000 respecto a las anteriores. Sorpaso sobre Geroa-Bai. Esa es, sorpaso sobre Geroa-Bai. Y yo creo que es una amenaza ya bastante clara respecto a Navarra Suma. No he tenido sí, amenaza clara, pero son 19.000 votos. Sí, serían 3 escaños en el caso del Parlamento Foral. Yo no he comentado en el momento anterior respecto a Ciudadanos, y me parece que un papel que han tenido Ciudadanos y PP respecto a Vox ha sido una legitimación del discurso. Creo que UPN, si mantiene ciertos discursos un poco pegados a la derecha o pegados al nacionalismo español, puede legitimar un poco ese voto a Vox. Al final siempre el original es mejor que la copia. Hay 18.000 personas que han votado a Vox no sé si a sabiendas, pero con grandes dificultades, que eso se convirtiera en un escaño. O sea, el Parlamento Foral hubo un decrecimiento, pasaron de 17.000 a 4.000, o sea que se intuye que la gente es capaz de discernir que ese voto no sirve en unas condiciones y sí en otras, con lo cual yo creo que Navarra Suma puede tener dificultades en próximas elecciones. Yo creo que hay otro dato. Perdona, de 17.000 a 4.000 ciudadanos. No, en Vox del Parlamento, o sea, de las primeras elecciones a las generales, tuvo 17.000, luego al Parlamento Autonómico bajó a 4.000 y ahora ha vuelto a subir a 18.000. 18.656 para ser exacto. Yo creo que hay otro dato, que efectivamente, si había muy pocas diferencias en las elecciones, con la abstención que hubo ayer, digamos que Bildu habría sacado ese escaño. Pero lo llamativo es el voto útil nacionalista que se manifiesta en estas elecciones, porque en porcentajes, bueno, mejor dicho, en votos, Bildu suma 9.622 votos más en estas elecciones que las anteriores, que son prácticamente los que pierde Geroa-Bai, 9.687. Por tanto, el voto útil nacionalista, de manera muy consciente, se dirige a Bildu y no a Geroa-Bai. Lo cual también es un mensaje en todo el debate previo que hubo sobre la formación de gobierno, bueno, demuestra que Bildu es, y más a partir de ahora, quien tiene la llave del gobierno de Chivite, cuando se le negaba su capacidad de entablar diálogo con él. Las elecciones, estamos viendo cómo los electores, en función de que son forales o son generales,
varía en el sentido del voto porque saben que puede echarse a la basura, entre comillas, por la ley DON, etcétera, que se reparte más en el Parlamento de Navarra. El votante es más listo de lo que a veces... Lo de la llave, pensar, bueno, no es ninguna novedad. Ya lo anunció en el discurso de investidura la portavoz de H. Bildu en el Parlamento Foral. Creo que es un refuerzo de ese argumento y será también un argumento que repetirán más a menudo. Es decir, Juan María, a la vista un poco de este análisis que estáis realizando, ¿va a condicionar en algo los resultados que se han obtenido en el día de ayer en la política navarra o no tiene por qué? Josécho, ¿tú qué crees? Yo creo que no va a condicionar, es decir, que se ha formado ya el gobierno, ha adquirido ya una cierta motricidad y no lo sé, en Madrid cuál será un poco la diversidad de grupos que puedan intervenir, si más orientados hacia un lado o hacia otro, pero yo no creo que el Partido Socialista en Madrid vaya a hacer una especie de finta política. O sea que Navarra al final son 5 diputados. Sí, pero yo no, por eso sí, pero por eso y porque yo no creo que el Partido Socialista vaya a decir, os voy a entregar, vamos a decir, Navarra como si fuera un poco la piel de toro que representa aquí a España para hacer una especie de componenda. Yo no creo. Además se está exagerando mucho. Y luego por el lado de centro-derecha, Navarra Suma aquí tiene, digamos, la diferencialidad de que nunca se ha acercado a Vox. Y a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes, y se han visto los resultados en Murcia o en Madrid, donde Ciudadanos terminó comprometido, sí o sí, con el voto de Vox para terminar conformando un gobierno. Ahí entonces será la habilidad o no de Navarra Suma en ver cómo modula su discurso ante este ascenso de Vox, bueno, que 18.000 votos en Navarra, aunque sean unas elecciones generales, puede plantear algún interrogante. Y yo espero que sea por la línea de la moderación y no en la línea de la emulación de un discurso hipernacionalista español. Carlos, Rubén. No, la incidencia, sobre todo siendo tan recientes las que hemos tenido aquí en Navarra, la incidencia es mínima. Vende decir, bueno, teníais 2, ahora tenéis 1 y ese 1 se lo ha llevado Bildu para quien quiera hacer. Pero es un trazo grueso, ¿no? Bueno, pero hoy el análisis ha estado ahí, ¿eh? Pero es un trazo muy grueso porque si vamos a los números de votos y a los tantos por ciento, el tanto por ciento del Partido Socialista de Navarra ha sido prácticamente el mismo, vamos, con décimas, solo de diferencia entre las generales anteriores y estas, por lo tanto, me parece que se mantiene, o sea, no se ha visto perjudicado especialmente por todo lo que el tema de Navarra ha sido llevado también a la esfera de la controversia política española, ¿no? Me parece que se ha mantenido con bastante ¿Y creéis que fluidez, esto, ¿no? ¿y creéis que esto va a seguir así? Es decir, ¿se va a seguir exponiendo esto como un ariete político? ¿Es la situación Navarra en Madrid o no? Desde el punto de vista retórico, pero yo creo que es, porque hay que decirlo, pero desde el punto de vista práctico yo creo que no se lo cree ni el propio Pablo Casado cuando lo comenta como una posible moneda de cambio o algún otro actor político, porque ya son cuestiones decididas en el ámbito competencial, ¿no?, de una comunidad como la de Navarra y no me parece. Pues yo creo que va a salir, ¿eh? Sí. Que va a salir porque en la línea de lo que ha sido el discurso de acusar a Sánchez de que en el fondo lo que quiere es reeditar la mayoría de la moción de censura cuando tiene otras posibilidades, bueno, todavía los números dan. Es decir, de cara al menos a una investidura, los votos del PSOE, más los de Navarra Suma y más los de Ciudadanos, dan 131 escaños que si se abstuviese, por ejemplo, el PP y la propia Navarra Suma, y todos los demás votaran en contra, habría 129 votos en contra frente a los 131 sí. Por lo tanto, el decir que hay una posibilidad de no pactar un gobierno que esté en manos de los nacionalistas y que si entra Navarra Suma, entonces aquí se podría plantear la ruptura del gobierno, eso, si no esta noche, dentro de 3 días, saldrá
Pues una desautorización. Rubén, nos tenemos que ir. Una última. No, si eso El sucediera, PSN tan fuerte. si se sucediera, no sé qué sería peor, si para el Partido Socialista de Navarra o para Navarra Suma. Yo no digo que, no vaya, que vaya a salir, no, que se No, va a plantear. que existe esa posibilidad. Estoy diciendo que se vaya. Sí, ha quedado yo- claro, Juan Mari, ha quedado claro. Efectivamente, no creo, estoy en la Estoy línea de- defendiendo yo eso. Sí, de que El es- pactómetro que todo. No, pero que ha quedado suficientemente claro. En fin, Josécho, que nos hemos quedado sin tiempo, y aquí nos podíamos pegar otra hora, seguramente. Juan Mari, Josécho, Rubén y Carlos, gracias de verdad a los cuatro por habernos ayudado a entender un poco el complejo mundo de la política, sobre todo cuando hay tanto dato y tanta cosa. Gracias de verdad y a ver qué nos depara el futuro. En cualquier caso, lo que nos depare, aquí os quiero ver. Nos vemos en 2 meses o mes y medio. ¿Sí? Esperemos que no. Gracias y buenas noches, y a ustedes, gracias y buenas noches por habernos escogido una vez más para informarnos. Hasta un próximo programa.